familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi cocina. Hoy quiero llevar a sus hogares una comida más que es muy rica y fácil de preparar. Hoy voy a presentarles una receta de menudo al estilo guerrero. Ya está oliendo y todavía no la pongo a cocinar. Para esto vamos a necesitar 2 libras de callo, 2 libras de panal, 2 libras de librillo y una pata. La pata se va a cocinar con la mitad de una cebolla, 2 hojitas de laurel, una cabeza de ajo y sal. Después voy a usar una taza de vinagre, un cuarto de cebolla, una cabeza de ajo para lavar el menudo. Y para nuestra salsa roja voy a necesitar 20 chiles guajillos, 15 que no pican y 5 que sí pican. Una cucharadita de orégano, 10 clavos, 2 hojitas de laurel, una cucharadita de comino, 7 ajos y un cuarto de cebolla para molerlo. Y también le vamos a agregar epazote casi a la última hora de cocinarse. Y para acompañar nuestro menudo y saborearlo más rico, aquí tengo cilantro, cebolla y limones. También voy a hacer una salsita seca de chile de árbol con orégano para acompañar el menudo. Ok amigos, aquí tenemos 6 litros de agua que ya está caliente. Vamos a cocinar la pata primero porque es un poquito más dura. Ya está bien lavadita la pata. Le vamos a poner hasta los huesitos. Esta pata es la que le va a dar sabor al caldo. Le voy a agregar la mitad de una cebolla, 2 hojitas de laurel y una cabeza de ajo. También le vamos a agregar 2 cucharaditas de sal y la vamos a tapar. Esto lo vamos a dejar tapado por 1 hora. Ok amigos, vamos a cortar la pancita en pedacitos para poderla lavar. Vamos a empezar con este que a mí me encanta. De todos los 3 me gusta más este. La vamos a cortar en pedacitos chiquitos y la vamos a lavar. Está limpio. Todo lo que veamos raro, que traiga pelillos, a veces trae pelillos de la vaca, pero este no trae. Pero todo lo que veamos raro, algo negro, algo feo, se lo vamos a retirar. Pero este menudo está bonito. Se ve que es mucho, pero ya cuando está cocinado se hace poquito. Ok amigos, este se llama callo. Ese trae mucha grasita y se la voy a retirar para que no salga tan grasoso. Mire, toda esta es grasa. Todo esto es grasa y se la voy a quitar. Ok amigos, miren, aquí está esta parte oscura, se la vamos a retirar. Toda la parte extraña o rara que vean se la quitan. Miren amigos, todo esto es grasa. Y esa bola también que no se ve buena. Todo esto se lo voy a retirar. Ok, todo esto que se ve como blanco, todo esto es grasa. Y solo queremos la parte esta de la pielecita, pero no queremos la grasa. Entonces esta se la vamos a quitar. Ahora vamos a seguir con el librillo, que este está un poco limpio, está más limpio. Pero aún así, si le veo partes amarillas, se las voy a retirar. Parece que por aquí le vi algo amarillo y esto no me gusta. Ok, vamos a empezar a cortarlo. El librillo, el mentado librillo. Y en verdad parece un libro. Páginas de un libro, páginas de una historia, páginas de un pasado. Ok amigos, yo siempre guardo mis bolsitas. Como este por ejemplo, lo voy a echar aquí. Y la voy a congelar, no lo voy a llevar a la basura porque se juntan muchas moscas y hacen muchos gusanos. Entonces cuando pasa a la basura
Ya la tiro yo, el día que pasa la basura yo la tiro, la saco para que ya se vaya de una vez al basurero. Entonces esto lo voy a congelar para el día que pasa la basura. Y esto lo vamos a enjuagar otra vez para llevarlo a la olla para que se lave con vinagre. Vamos a darles unas 3 enjuagadas. Vamos a echar agüita caliente. Me salió muchito, amigos, para que se quede para el recalentado. Para saborearlo otro día más. Ok, amigos, aquí tengo agua caliente. Aquí la vamos a lavar otra lavadita más, porque esto sí huele muy fuerte. La vamos a lavar bien con agua caliente y vinagre. Ahorita la voy a poner aquí para que... La vamos a dejar hervir por unos 20 minutos y luego tirarle el agua. Aquí le agregué unos 4 litros de agua. Le voy a echar una taza de vinagre, una cabeza de ajo y un cuarto de cebolla. A fuego alto lo vamos a dejar que hierva por unos 20 minutos. 20 minutos o media hora. Después le vamos a retirar el agua. Ok, amigos, ya pasó media hora y le vamos a quitar toda el agua y lo vamos a lavar otro poquito y le voy a retirar la cebolla. También el ajo. La vamos a lavar bien para que nos sepa bien rico. Le voy a retirar también esta cebolla para ponerle más. Ya pasó una hora, pero todavía la pata está muy dura. También quiero retirarle poquita grasa. Quiero probarla de sal, a ver qué tal está, si no para ponerle más ahorita que le ponga los demás. Le falta poquito, le voy a poner más. Le voy a poner una cucharadita. Y ahora le voy a agregar el menudo. Esto va a tardar más o menos como unas 3 horas. Pero ahorita que se pase una hora le voy a poner el chile. También le voy a poner un pedazo de cebolla. Y lo vamos a tapar otra vez. Mientras se está cocinando nuestro menudo, vamos a poner a remojar los chiles. También les vamos a quitar la semilla. Voy a usar las tijeras porque esos sí están muy pegaditos. Ya está hirviendo mi agua para dejarlos a remojar ahí y en una hora se lo vamos a poner. Aproximadamente le puse una taza de agua porque yo pienso que ya mi caldito ya no va a necesitar más agua. Con los 6 litros que le puse está bien. Amigos, los chiles que no pican se ven así, mire, de este colorcito. Y los que pican, este es guajillo también, pero este salió bien picoso. Miren la diferencia. Ahora ya sé que estos no pican y estos sí pican. Se le pone bastantitos chiles para que quede bien rojito el caldo. A ver cómo nos queda. Ok, amigos, antes de remojarlo con agua caliente, quiero darle una enjuagadita porque a veces trae tierrita, polvo.
Ya está hirviendo mi agüita. Se la voy a poner aquí para que se esté remojando. Y en un rato más se lo voy a moler para echarle la salsita al menudo. Lo voy a retirar del fuego. Lo vamos a dejar remojando, porque si lo dejo en el fuego se le va a ir el sabor. De vez en cuando hay que estar meneando nuestro menudo, porque a veces la pata se pega. Oh, qué rico huele. Ya se le fue el mal, ya se le fue el mal aroma. Lo vamos a dejar tapadito. Ok amigos, en lo que se están remojando nuestros chiles para la salsa, voy a hacer una salsa seca de chile de árbol con orégano para acompañar nuestro menudo. Ya si ustedes no le quieren poner tapatío, pues con esta salsita, con esta salsita de polvo queda bien rico. Vamos a moler primero el orégano. Estos chilitos sí pican. Vamos a quitarle este palito que le salió aquí. Estos ya los compro así, tostaditos. Ya mi bracito ya no me duele, ya se compuso. Ya puedo moler el salsa ya. Ok amigos, así quedó nuestro chilito molido. Todavía estos chiles pican. Lo vamos a echar aquí. Ok amigos, vamos a preparar nuestros ingredientes para acompañar nuestro menudito. Vamos a picar la cebolla y el cilantro. Ya estamos listos para moler nuestra salsita. Con el agua que se hirvió, con esa misma la vamos a moler. Le vamos a agregar el orégano, 2 hojitas de laurel, 10 pimientas, 1 cucharada de comino, 7 ajos y 1/4 de cebolla. Como no lo voy a colar, lo voy a moler bien. Esta licuadora me muele bien los ingredientes que son duros. Huele bien rico. Ok familia, le vamos a agregar la salsa aquí al menudo y vamos a ver qué tal está, a ver si está cocinando. Ay, como no le había movido la pata ya se me estaba pegando. Ya no apesta. Ya no huele feo, huele rico. Le voy a retirar esta cebolla que ya está bien cocidita. Está bien suavecita ya. No quiero que se me deshaga adentro. También le voy a sacar el ajo. Ya se siente suave ya. Ojalá que en un ratito más, media hora, 1 hora ya esté. Le voy a echar el chile y el epazote. Miren nomás amigos, ¿qué tal? Yo creo que ya no le falta mucho porque ya se siente suave la carne. Mire la patita, ya se siente un poco suave. Le voy a agregar el puño de epazote para que agarre más sabor todavía. También quiero probar la de sal, sino para ponerle más. Está rico, muy rico, pero le falta sal. Nada más le voy a agregar media cucharadita. Ok amigos, vamos a dejar que se concentre bien el sabor. Vamos a dejarla por 1 hora o hasta que se suavice. A ver si ya se suavizó para poderla saborear. Vamos a taparla por 1 hora. Ok amigos, vamos a chequear si ya está nuestro menudo, porque ya está oliendo bien rico. Ya se pasaron las 3 horas y mire, ya está bien, miren, bien suavecito que está ya. Se ve a leguas. Wow, la patita ya está bien cocidita. Le vamos a apagar ya del fuego y vamos a servir un platito para saborearlo. Se ve bien rico. Wow. Ok, vamos a probar nuestro menudo estilo guerrero.
Se ve delicioso. Vamos a ponerle primero limón. Luego su cebollita, cilantrito, amigos, y su chilito. Le voy a poner poquito porque este sí está bravo. Wow. Vamos a probarlo. Todavía está un poco caliente. A ver si no me quemo. Está muy rico, amigos. La salsita de polvo que le puse le da un sabor muy rico. Y está un poco picosito, pero no pica mucho. Con el orégano. Amigos, y con unas tortillitas amarillas que hice. Vamos a hacernos un taquito. Este librito que se me va a deshojar en la panza. Ok, amigos, me despido. Espero que les haya gustado esta receta. Está muy rico este menudito. Espero que la pongan en práctica en sus casitas. También muchas gracias por sus lindos comentarios. No se les olvide suscribirse. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye. Este sí está bravo.